Hola, buenos días. ¿Se escucha bien por allá arriba? Aunque ya hicimos una prueba de sonido. ¿Se escucha? Excelente, muy bien. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este primer evento anual de diseño. Mi agradecimiento, ¿cierto?, a la Cámara de Diseño de Uruguay por la invitación a participar de este marco, además de público fantástico, ¿cierto? Cuesta juntar a los diseñadores, por lo menos en Chile, así que esto es fenomenal. Bien, tenemos poco tiempo, o harto tiempo, todo depende de cómo lo miremos, y yo vengo hoy día a hablar con ustedes acerca de gestión de estudios de diseño, o gestión de empresas de diseño. ¿Ya? De eso se va a tratar esta conversación. Y para partir este contenido, esta entrega de contenidos, un poco de marco referencial, o desde dónde yo les voy a hacer esta charla. Lo primero es señalar que yo no soy diseñador ni gráfico, ni industrial, ni web, ni de modas, ni de textil, ni nada de eso. Yo tengo una formación en economía, en administración, y por lo tanto voy a hablarles a ustedes desde ese ámbito, desde el ámbito de la gestión, de la administración, de la planificación y del ámbito de los proyectos. Donde sí nos encontramos es en el ámbito del diseño, porque lo que sí tengo es una maestría en diseño estratégico, y por lo tanto ahí tenemos ciertos puntos de encuentro en el lenguaje, ¿cierto?, y en el quehacer. Y por lo tanto también voy a hacer esta charla desde el diseño estratégico, desde la actividad proyectual, desde la innovación y desde un elemento que se llaman los modelos de negocio. ¿Ok? Eso en términos de formación académica. En términos de experiencia, también vamos a hacer la charla en torno un poco a una mirada global, ¿cierto? Y por lo tanto, también contarles un poco acerca de qué es lo que está ocurriendo afuera. Yo he tenido la ocasión o la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda, visitando distintos centros tanto de estudio como de desarrollo empresarial o de innovación, y eso también creo que le da una perspectiva al contenido interesante y de traer a colación. Y desde el quehacer, la consultoría, ¿cierto? Yo dirijo a estas alturas una consultora, una empresa que se llama Consulting Design, que es una empresa de diseño, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿cierto? Y desde este año, además, un spin-off o una suerte de derivado de esta empresa que se llama Inspark, ¿cierto? Que es una empresa consultora especializada en innovación en productos y servicios, innovación en modelos de negocio y entrenamiento o transferencia de ciertas herramientas de innovación a equipos empresariales o equipos directivos de empresas que desean, ¿cierto?, aprender un poco de qué se trata esto de la innovación, de qué se trata esto del diseño, ¿no? que nos cuesta tanto transferir, ¿cierto?, que nos cuesta tanto a que la gente le haga sentido. Entonces, ¿por qué hoy el diseño es relevante? Porque una cosa es que a nosotros nos apasiona el diseño, pero otra cosa es que sea relevante para otros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hoy el diseño es relevante? Bueno, hoy día el diseño es relevante porque el diseño está en el discurso de los negocios. Está cada vez más surgiendo, y esto no es un fenómeno que ocurre solamente en Chile, sino que en Europa, en Estados Unidos. Uno de repente piensa que nosotros, porque estamos acá en Latinoamérica, a nosotros nos cuesta más. ¿Eh? Pero la verdad de las cosas es que cuando uno conversa con los norteamericanos o conversa con los europeos, ellos también constantemente están en esa lucha, ¿cierto?, de poder hacer que las empresas comprendan el valor del diseño. Pero eso es algo que ha ido cambiando en los últimos años, diría yo, los últimos 10 años. El diseño se ha ido transformando, ¿cierto?, en un argumento en el ámbito de los negocios, ¿cierto? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la Business Week, que es una publicación norteamericana, yo diría global, pero también está en español, ¿cierto?, que hace ya varios años hablaba sobre el poder del diseño y ponía en primera plana, ¿cierto?, o sea, en la portada, a la compañía IDEO, que es una empresa de innovación y diseño de California. O la Fast Company, que es otra revista, ¿cierto?, también competencia de Business Week, que mostraba aquí al CEO o gerente, ¿cierto?, de Procter & Gamble,
Todos conocen Head and Shoulders, ¿no es cierto? Procter & Gamble, una compañía global. Y también hablando acerca de el poder del diseño, hablando acerca de la importancia. El fenómeno de Procter & Gamble ha sido sumamente estudiado. Una empresa que tiene cientos de marcas y que hace 8 años atrás inició un proceso de incorporación fuerte de procesos de diseño al interior de la compañía, con círculos de diseño, así como existían los círculos de calidad en Japón. Inventaron un sistema de círculos de diseño con Design Thinking, que es toda una metodología, ¿cierto?, que surge en IDEO y en California en particular, para empujar, ¿cierto?, el diseño en todos los ámbitos de la compañía. Muy potente, como una vicepresidencia de diseño, o sea, una empresa global que tiene una vicepresidencia de diseño. Son pocas en el mundo las que tienen que hacen ese paso, ¿no? Aquí está nuevamente Fast Company con un área de diseño, ¿cierto?, en la web, ¿cierto? La pueden visitar. Es como un apartado completo sobre temas de diseño y empresa. Muy potente, muy interesante. fastcompany.com. Y bueno, el diseño sigue teniendo que ver con los negocios y entonces aparecen por ejemplo, este personaje que se llama Roger Martin, que es el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Toronto, un MBA Harvard, ¿cierto?, que dice le dice a los ingenieros, le dice a la gente del mundo de la gestión que cada vez más hay que ser más diseñadores, ¿eh? Hay que transformarse en diseñadores. Eso no sé si es una oportunidad o una amenaza, pero finalmente, ¿cierto?, es una realidad. Y hace un par de años, ¿cierto?, saca este libro que se llama The Design of Business, o sea, el diseño de los negocios, donde habla acerca del diseño y el valor que esto tiene para la industria. Y este no es un diseñador, es un tipo del mundo de la gestión, del mundo de los negocios, ¿sí?, un economista. Tom Peters, que también es un gurú del mundo, del mundo de los negocios, de la gestión, ¿eh? Es como Kotler, que es otro nombre así como bien rimbombante en el mundo de los negocios. Dice que estar consciente del diseño es un imperativo cultural, es un hábito de las empresas altamente exitosas que conducen su negocio desde el diseño. Aquí está hablando obviamente de Apple y una serie de otras marcas que están presentes en el mercado, y tiene un libro que se llama Diseño. Y así, ¿cierto?, cuando uno mira los últimos 2 o 3 años, han salido una serie de publicaciones muy interesantes en torno a este vínculo entre el diseño y los negocios. Antes uno buscaba en una librería, preguntaba por diseño y los libros de diseño estaban en el área del arte. Al lado de los de arquitectura, te decía el tipo cuando uno entraba. Hoy por hoy, por lo menos en Estados Unidos, uno entra y busca libros sobre diseño y te preguntan, bueno, ¿pero de qué? Porque si es libro de interiorismo, ¿cierto?, eso está claro en el área de lo visual, del visual, ¿cierto?, y tal. Pero si quieres sobre negocios, también hay un área de diseño en el ámbito de los negocios donde están los libros de innovación. Y uno se encuentra, por ejemplo, con publicaciones del año 2010 como esta que se llama Change by Design, que es de Tim Brown, que es el CEO de IDEO, tremendo libro, ¿cierto?, que habla sobre Design Thinking. Este mismo que les mostraba de Roger Martin, también de fines del 2010, que se llama The Design of Business. Y así una serie de publicaciones que han ido saliendo. Lo último, así como salió ahora del horno, como dicen, ¿no es cierto? Hace un par de meses salieron estos 3 libros. Uno que se llama The Business Model U, que es un libro acerca de innovación en modelos de negocio desde el diseño, pero para las personas y los emprendedores. Muy interesante. Está recién, tiene un par de semanas. Este libro se llama Game Storming, que son metodologías para innovar, para diseñar productos, negocios, ideas, ¿cierto? Y la mayoría son metodologías que se usan en el mundo del diseño, pero están orientadas al sector empresarial. O este que se llama This is Service Design, que está desarrollado en un colectivo online, ¿cierto?, que se pone de acuerdo y se pone a escribir y lanzan este libro hace 2 o 3 meses. Están preparando otro ahora, ha sido un exitazo. Entonces hay un vínculo entre hoy día fuerte que está en los medios, que está apareciendo entre el diseño y las empresas, entre el diseño y los negocios. Y eso hace que el diseño se transforme en algo valioso.
Entonces la pregunta que muchas veces uno plantea es ¿por qué las empresas deberían incorporar diseño? ¿Cierto? Y esto tiene que ver un poco con los argumentos que uno va construyendo en torno a la venta que uno hace de nuestros servicios. Y aquí aparece algo que suena quizás un poco a teoría, que es un poco lejano porque uno está en el quehacer, en el día a día, pero finalmente el diseño es estratégico. Vamos a tratar de definir qué es eso de estratégico. Y el elemento fundamental aquí es que en esta nueva economía global, ¿cierto? Donde los chinos producen, donde las fronteras se van diluyendo un poco, ¿no es cierto? Donde uno puede pensar en prestar servicios en línea hacia otro país, etc. Solo hay uno que puede producir a menor costo. Y esto es teoría económica, no solamente una constatación. ¿No? Y por lo tanto todos los demás deben competir por diseño. Esto lo decía Rodney Finch, que era un gerente de una gran empresa norteamericana en el año 80. El año 80. Hace 15 años las empresas competían con precio, ayer lo hacían con calidad, mañana con diseño. Esto lo dijo un tipo que se llama Robert Hayes, de Harvard, qué sé yo, en fin, un académico y gerente de empresas, qué sé yo, trabajó en IBM, en McKinsey, que es una gran consultora de negocios y de estrategia. Fantástica la declaración, una declaración potente, ¿cierto? Además que viene del mundo de los negocios. Mañana hay que competir con diseño. El problema es que esto lo dijo el año 77. ¿Cierto? Entonces algo pasa, ¿no? Que no hay una desconexión entre algunos iluminados que logran entender que el diseño es fundamental y la industria que todavía lo va asumiendo de a poco, ¿no? Y bueno, la pregunta también que uno se puede hacer es bueno, ¿qué diseñamos? ¿Diseñamos el producto o diseñamos el negocio? Porque aquí la mayoría de los que están acá presentes saben diseñar productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a diseñar? ¿Vamos a diseñar los productos o vamos a diseñar el negocio? En lo tradicional, ¿cierto? Uno se encuentra con que en el proceso empresarial... ¿No me funciona el mouse? Ahí está. El diseño aparece en lo estético normalmente, al final del proceso. El empresario, la empresa tuvo una idea de un producto, de un negocio, lo evaluó, hizo planes de marketing, en fin, una serie de procesos propios de la gestión y al final decide contratar a un diseñador para que se vea bonito, para que funcione, para que sea estéticamente atractivo al cliente. Y claro, todos sabemos lo que eso implica, ¿no es cierto? Tratar de empujar diseño a algo que fue preconcebido de otra forma es un poco complejo. No queremos estar ahí, queremos que ojalá el diseñador esté al comienzo, al inicio del proceso, ¿cierto? Y entonces ahí el diseño se transforma en una actividad estratégica porque está en la génesis del negocio, en la génesis de los productos. Y eso implica, ¿cierto? O que tiene como resultado innovación, nuevos productos, mejor resultado finalmente. Entonces, volviendo a esto del diseño estratégico, el diseño es, y esta es una definición nuestra, en realidad no necesariamente de libro, es imaginar el futuro y hacerlo con sensibilidad, inteligencia y calidad. Y el concepto bien lúdico, ¿no? Imaginar el futuro. Y la estrategia, para aquellos que no lo saben, es cómo llegamos de un estado a otro, cómo vamos desde aquí hasta allá, ¿cierto? Cómo conquistamos una nueva posición, cómo logramos salir del estado actual en que estamos y mejoramos nuestra situación. Entonces se da hoy día, hay en el fondo hay como un nuevo escenario para el diseño, ¿no es cierto? Hay un nuevo escenario, hay oportunidades, hay un sector empresarial que está de a poco, un poco más sensible a esto de contratar diseño, a esto de incorporar diseño a los procesos, de incorporar diseño a los productos, de diferenciarse
Además que hay casos emblemáticos como estas grandes mega marcas como Apple, ¿cierto? Como Starbucks, como grandes marcas que utilizan ahí presente el diseño todos los días. Y eso implica desafíos para ustedes en el fondo, para el mundo del diseño. Nuevas competencias a desarrollar, nuevas habilidades, ¿cierto? Nuevas formas. Si el diseño ha de ser un factor clave, va a tener que ver con el fomento productivo y con la innovación, ¿cierto? Y por lo tanto, las competencias tienen que ver con atender necesidades, con innovar, con competir, con resolver problemas, con humanizar la tecnología. Este es el lenguaje del cliente. El lenguaje del cliente no es la paleta de colores, no es la teoría del color, no es el tamaño de la tipografía. Uno puede entrenar un poco, ¿no es cierto? Hay una película que se llama Entrenando a mi dragón. Tratar de entrenar al cliente y hacer lo que entienda, que comprenda, que aprenda un poco en el proceso, pero uno no puede esperar que el cliente, que un empresario, que un ejecutivo se preocupe o que haga la distinción entre una Arial y una Helvética. Es muy difícil. Usted, 5 años de estudio, ¿no? Y después aprender. Entonces, este es el lenguaje de la innovación, el lenguaje de la competencia, el lenguaje del marketing, ¿cierto? El lenguaje de la resolución de problemas. De eso nosotros digo, el mundo de la economía, el mundo de los negocios, perfecto. Forma, color, equilibrio, nada. Resultados, viejo. Ahora, ya, ayer. Entonces, aparecen estas cosas, ¿no es cierto? Con esta nueva economía aparece el diseño sustentable, por ejemplo. O aparece el diseño en la base de la pirámide. Son las oportunidades, ¿no? Aparece el diseño para la enseñanza. Aparece el diseño para la innovación social. Aparece el diseño para los problemas globales. Aparece el diseño colaborativo. Aparece el diseño para la identidad local. Aparece el diseño de servicios, ya prácticamente como una disciplina. Y aquí aparece un elemento que hoy día está cada vez más fuerte y que hoy día en el mundo de la consultoría se habla cada vez más, que es el diseño de experiencias. De experiencias. Si hace 7 años atrás tú le decías eso a gente que estaba en el mundo de la consultoría de negocios y el diseño de experiencias, se reían a carcajadas de ti. Y hoy día el diseño de experiencias es la punta, ¿cierto? Es estar en la punta, es estar, ¿cierto?, desarrollando los factores diferenciadores claves para cualquier marca. Porque el diseño de experiencias derivaba de los servicios, pero hoy día resulta que los productos también crean experiencias. Y entonces estamos hablando del diseño más allá del objeto, más allá del producto, más allá de la gráfica. O sea, más allá de las disciplinas particulares que cada uno de ustedes acá ha estudiado. ¿Cierto? Y entonces hay que hacerse algunas herramientas, ¿no?, para poder gestionar el diseño en la empresa. Para muestra un botón, porque uno podría hacer una clase sobre herramientas de gestión de diseño. Se pensaba que era una moda esta cosa que se llama Design Thinking hace 5 o 6 años atrás, que era un invento de los californianos por hacer una venta diferenciada de su oferta de diseño. Pero hoy día hay bibliografía, hoy día hay escuelas tanto de gestión como escuelas de diseño que están impartiendo temáticas relacionadas con esta forma de entender el diseño, con esta forma de entender la solución de problemas. Es una mirada, ¿no? Es una forma, no necesariamente la única. Pero es interesante porque comunica muy bien, o en el fondo vincula muy bien al mundo del diseño con el mundo de la gestión y el mundo de los negocios. Entonces yo entiendo los problemas o los soluciono a partir de una mirada de 3 ámbitos. Los factores tecnológicos, es decir, qué tan factible es un proyecto de ser realizado. Los factores económicos o del negocio, es decir, qué tan viable es el proyecto o el producto o el servicio. Y los factores humanos, es decir, los deseos,
las necesidades de las personas. Y bueno, la metodología dice, parta por aquí, por los factores humanos, por las necesidades de las personas. Y luego, si yo quiero hacer la venta, le digo al empresario, mire, y esto tiene que ver con el marketing, porque el marketing dice que tenemos que solucionar problemas de los clientes. Es una forma, es una herramienta, es una forma de entender. No significa que el proceso de diseño ha cambiado. Probablemente no ha cambiado en, no sé, 100 años o más. Probablemente siempre es el mismo. Siempre es esa caja negra, ¿no es cierto? Que no sabemos qué pasa adentro, pero funciona de alguna manera. Entonces, siguiendo esta lógica de un poco ver, entender en qué está esta temática, ¿cierto?, del diseño, también podemos mirar el diseño en su contexto, ¿cierto? Y el diseño en el contexto público, pero también en el privado, en el empresarial. En lo privado, ¿cierto?, el diseño está aquí, ¿no es cierto? ¿Se han fijado que estamos en el mundo de la abundancia hoy día? Uno va al supermercado. No sé si hay algunos de ustedes aquí, los varones me van a entender cuando la mamá o la señora lo envía a uno al supermercado y dice, trae yogurt o trae leche. ¿Ya? Y uno normalmente en el supermercado se encuentra con esta imagen, ¿no? ¿Cuál yogurt? ¿Qué leche era? Y claro, dice, ¿qué cabo? ¿Cierto? Entonces hoy día este es el escenario, y no un escenario para nosotros, es un escenario para las empresas, que tienen que luchar día a día en el mercado para hacer que este personaje tome una decisión de compra, por lo tanto una decisión económica. Y ahí el diseño es clave. Los diseñadores de packaging aquí me van a comprender, ¿cierto? Que el producto en la góndola se debe vender solo. Debe comunicar solo, debe venderse solo, debe cautivar al cliente solo. No hay un intermediario. Antes estaba el boliche del barrio y había una persona que te vendía el producto. Hoy día no. El producto se vende solo. Pero en un supermercado grande, el problema es que hay 30.000 productos. Eso es un supermercado. Entonces el diseño se transforma en un factor, no menor. Y los clientes de nuestros clientes, es decir, los usuarios, ¿cierto?, se ven enfrentados a estos estímulos, a una abundancia de productos, a un mundo hiperconectado, por lo tanto a mercados más competitivos, a consumidores más informados. Hay una gran cantidad de información. Es muy difícil tomar decisiones hoy día. Las marcas, el packaging, la comunicación, todo eso que hacemos nosotros facilita esto. Estoy hablando de los argumentos, cómo uno cautiva al cliente, cómo uno hace que el empresario, el que toma la decisión, decida y diga, mira, en realidad vale la pena, merece la pena o vale la pena, ¿cierto?, contratar diseño. Y bueno, también aparece ahí un dilema, ¿no? O sea, ¿a quién atiendo? ¿A quién le presto el servicio? ¿Al cliente o al usuario? ¿Al cliente, que es la empresa que me contrata, o al cliente de mi cliente, que es el que va a consumir el producto? Es un dilema. No es fácil de solucionar ese. No hay recetas tampoco, lamentablemente. Pero es un dilema que está ahí, ¿no? ¿Para quién estoy diseñando? ¿A quién debo satisfacer? Probablemente a ambos. Cómo encontrar ese equilibrio es parte del desarrollo profesional, probablemente. Entonces, para innovar nos sirve preguntarle al usuario, claramente, ¿no? El usuario te va a decir lo que sabe, lo que conoce. Y nosotros en el mundo de la gestión vivimos haciendo encuestas. En el marketing, ¿cierto? Vivimos haciendo encuestas y preguntándole a la gente qué opina de esto o qué opina de aquello. Y la gente te va a decir lo que históricamente conoce. No te va a decir acerca de lo que viene o lo que podría ser. Entonces, para innovar, y en el fondo para diseñar, ¿cierto?, hay que observar al usuario en su contexto. Hay que descubrir las necesidades latentes o no articuladas, ¿cierto? Al consumidor en su
en su contexto de vida, de consumo, de compra, de relación con el espacio, con los productos. Ahora, el diseño desde el punto de vista de lo público, bueno, también hoy día están ocurriendo cosas ahí, ¿cierto? Ya vimos que el diseño, ya sabemos que el diseño hoy día es cada vez más un argumento de venta al final de cuentas, ¿no? Para las marcas, para las empresas. Y hay grandes marcas que dan cuenta de esto. Por ejemplo, Nestlé, a través de su marca Nespresso, ¿la conocen o no? Nespresso, ¿sí? Es una máquina fantástica de Nestlé que hace los mejores capuchinos. ¿Eh? Y bueno, la combinación perfecta de diseño y tecnología. Argumento de venta para la toma de decisiones del cliente. Entonces, si nosotros damos cuenta de esto, bueno, el sector público también se ha ido dando cuenta, ¿no? En varios países, no solamente aquí, entiendo que hay una primera relación, un primer apronte, pero hay países que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Inglaterra, por ejemplo, hace 60 años que tiene el Design Council, que es un tremendo centro de promotor del uso del diseño en las empresas. Parte importante, creo yo, del desarrollo de la disciplina, de alguna manera surge en Inglaterra, además, sobre todo el diseño industrial. En Corea, que ya sabemos que tienen estas marcas como Samsung, como LG, en fin, grandes marcas de electrónicos, tienen el KIDP, o el Instituto Coreano, ¿cierto?, de Promoción de Diseño, 40 años instalado en Corea. Varios centros, no solamente uno en la capital, sino que además repartidos por el país. Y ya sabemos que Corea es un tremendo monstruo, ¿cierto?, hoy día en diseño. España, pero en lo particular Barcelona o Cataluña, ¿cierto?, tiene el BCD, que es el Centro de Diseño de Barcelona. Un poco aquí distinto, un poco más bien acoplándose a la movida, ¿no?, a la movida española del diseño que surge en los 80. Pero tienen un centro también que promueve el uso del diseño hacia las empresas, ojo, ¿eh? Esto no son escuelas de diseño, son instituciones con financiamiento público dedicadas a decirle a las empresas, mire, esto es un factor importante. En Nueva Zelanda, para irnos a una cosa más a escala nuestra, ¿no?, un país pequeño, con 4.6 millones de habitantes, en el medio del Pacífico, al ladito ahí de Australia. Tiene Better by Design, que es también un centro. Aquí hay un énfasis en las exportaciones, es interesante, especialmente para Chile, para países como el de ustedes, ¿cierto? Porque hay un énfasis en promover el diseño para los exportadores. Si usted exporta, yo le apoyo con capacidad técnica para incorporar diseño, para transformar su marca en una marca global, para obtener productos world class, etc. Ahí pongo mis dados, pongo mis fichas, dice el Estado neozelandés, con un área de gestión, ¿cierto?, en torno a la promoción del diseño para las empresas, Better by Design. Y aquí tenemos un problema, porque hasta ahora China e India, incluso Brasil, Rusia, etc., pero especialmente China e India, nos han aparecido como la fábrica del mundo, ¿no? Lugares donde en Chile se usa mucho, y entiendo que acá también, ¿cierto?, diseño y allá mando a fabricar. Yo diseño un producto y luego fabrico en China o en India. Y claro, tiene todas estas ventajas del costo, ¿cierto?, que son más baratos, porque a los chinos les pagan 2 pesos por la hora, o 1, o menos. Pero tenemos un problema. En India, hace 5 años atrás que diseñaron una política pública y nacional de diseño, y hace 3 años que lanzaron el India Design Council. Entonces, cuando los chinos se dan cuenta de que es importante diseñar, no solamente producir, si no estamos preparados para ese escenario, que es futuro, puede ser en 50 años más, no importa, tenemos un problema, o vamos a tener un problema. Porque aquí hay 5 universidades, en Chile tenemos 60, hay hartas escuelas de diseño, pero en China hay como 100 escuelas de diseño hoy día,
en general de carácter técnico, pero están un poquito, o sea, los volúmenes, los tamaños son tremendos. Entonces hay que estar atentos. Pero esto es lo que está ocurriendo en el sector público alrededor del mundo. Entonces, si no nos ponemos a tono, si no en el fondo no hacemos este matching entre lo público y lo privado, entre el diseño y la empresa, vamos a tener problemas de competitividad. Entonces, para gestionar diseño, hay que entender qué pasa con nuestro entorno. Eso es fundamental. Hay que entender qué pasa con nuestro entorno, cómo evoluciona el entorno. En el caso chileno, por ejemplo, yo les decía, hay 60 universidades, es un mercado salvaje. De hecho, se habla del mercado de la educación. Tienen que haber visto algunas marchas el año pasado. ¿Sí? 100.000 personas en la calle una vez a la semana. En fin, 15.000 estudiantes de diseño. Esa es nuestra realidad. De los más diversos niveles, desde lo más técnico hasta nivel universitario o incluso de posgrado. Ese es parte de nuestro escenario. Pero también ha ocurrido un fenómeno que ha ocurrido a nivel mundial, que es que el software ha facilitado el proceso de diseño. Lo conversábamos con Adrián hoy día en el desayuno, ¿cierto? Hace 20 años atrás había que hacer un original para presentarlo, para llevarlo a la imprenta. Había que trabajar a mano con letras set, con papel diamante, con cemento de caucho, con rápido graph, ¿cierto? Y una serie de... y con papeles, tipos de papeles. No existían... Habían computadores, pero era una cosa muy embrionaria. Eso ha cambiado. Ha cambiado para bien porque ha facilitado el trabajo de los diseñadores, pero también para mal, porque eso también ha transformado el diseño, en lo particular, el proceso de diseño, en una suerte de commodity. Ahora, ¿qué es un commodity? No sé si lo han visto en clase los alumnos que están por acá. Es un producto que carece de diferenciación. Y el diseño un poco con el avance de tecnología le ha pasado eso. Hoy día, en las pequeñas empresas, el empresario le dice a la secretaria, oye, ármate un folleto. No sé hacerlo, no importa, te pedimos al técnico de editar el Corel. ¿Cierto? Y uno le dice al cliente, el cliente te dice, oye, necesito tarjetas nuevas. Perfecto, el diseño cuesta $200. Oh, no, pero muy caro eso. Mi chico puede, mira, ¿sabes qué? Necesito un sitio web. Perfecto, el sitio web cuesta $4.000. Ay, no, pero mucho. Mi chico sabe hacer sitios web. Tiene 12 años. O peor aún. Oye, pero yo en Google busqué y hay sitios web por $100. Con unas plantillas re bonitas. Entonces, la tecnología es fantástica porque nos facilita el trabajo, pero también ha generado un escenario adverso. Un escenario donde el diseño muchas veces pierde valor en ciertos públicos. ¿Cierto? Entonces, una pequeña historia como para darle contexto a esto. Nosotros como empresa, o la empresa donde yo trabajo, que dirijo, ¿cierto? Surge por ahí por el año 97. Se llamaba Clan Comunicaciones. Como dice su apellido, era un clan, un grupo de gente, ¿cierto?, dedicado a las comunicaciones, por lo tanto, al diseño gráfico, a lo editorial, a la identidad corporativa, a la comunicación corporativa, por ahí a principios fines del 99, principios del 2000, al diseño web, que además era una cosa fantástica, ¿no? Podías cobrar todo esto para hacer lo mismo que hacías para un libro, ¿no? O para un folleto. Y bueno, el escenario fue cambiando, ¿no? El escenario fue cambiando y aparecieron software más fácil que facilitaron el trabajo y ya el diseño web no era necesario tener un programador ni tampoco hacer un proceso muy complejo, sino que habían plantillas, apareció el Dreamweaver, que era una maravilla. No sé si lo conocen. ¿Conocen el Dreamweaver, no? Software. Fenomenal. Y cambió el modelo, fue cambiando. Y en el 2003 aparecieron los blogs. Y en el 2005 apareció Joomla y WordPress, ¿cierto?
y se empiezan a caer los precios, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo entendemos este fenómeno? ¿Cierto? Por ahí por el 2005 la empresa decide hacer un cambio, un giro. No dejar de hacer lo que hacemos, pero sí incorporar nuevas formas, nuevas competencias. Lo que decía yo, entender un poco los cambios y las necesidades de las empresas. Nos demoramos como un año en darnos cuenta. Parece que el proceso se repite, es medio circular. Y en el transcurso de un año nos dimos cuenta que en realidad no solamente podíamos hacer comunicación, sino que además podíamos entender las problemáticas de las empresas desde otra forma. Nos formamos, estudiamos, qué sé yo, en fin, y transformamos la empresa de ser una oficina de diseño, de comunicación gráfica principalmente, a una consultora en diseño estratégico y en diseño de productos y servicios. Ya les voy a mostrar qué es lo que hicimos por ahí por el 2007. Y hoy día, desde este año o fines del año pasado, nuevamente nos demoramos un año en darnos cuenta. Nosotros tenemos un dicho que en Chile, que parece que acá también existe, que es casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, nosotros tenemos una empresa que se llama Consulting Design. Tú dices diseño en Chile y es el monito de inmediato. El empresario dice, usted dibuja, usted hace gráfica, usted hace, ¿no es cierto? Usted diseña, ustedes son diseñadores y por lo tanto hay un encasillamiento rápido, automático, ¿cierto?, de lo que tú eres capaz de hacer, aunque tú seas capaz de hacer muchas cosas más. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos un problema de comunicación y que nuestra capacidad instalada se estaba perdiendo, o estábamos perdiendo en el fondo de negocios o oportunidades de negocio por un tema de marca. Y entonces lo que generamos hace unos meses atrás fue un spin-off, que es en el fondo una suerte de apéndice de la compañía que se llama Inspark, ¿cierto?, que se hace cargo de toda esa capacidad que tenemos instalada, ¿cierto?, en torno a innovación en productos y servicios, diseño de modelos de negocio y diseño de experiencias, sin dejar de hacer lo anterior. Seguimos haciendo diseño gráfico, seguimos haciendo diseño editorial, seguimos diseñando packaging, ¿cierto? Seguimos trabajando en proyectos de turismo, etc. Pero es la evolución, ¿cierto? Y hay una curva de aprendizaje. También lo conversábamos recién hace poquito antes de que partiera la conferencia. Uno no se puede pegar el salto de una, ¿no? Hay que aprender de a poco, hay que ir avanzando y entendiendo cuáles son las circunstancias del entorno, cómo se va dando esta cosa, ¿no? Y un poco, ¿qué significa esto de haber pasado de ser una empresa que hacía gráfica editorial principalmente a una empresa que hace diseño estratégico, una empresa que hace proyectos, que trabaja en innovación? Bueno, por ejemplo, cosas como esta, ¿cierto? Que trabajamos hicimos una consultoría, ¿cierto?, para la incorporación de diseño en MIPES. MIPES son micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Entonces ahí trabajamos con una universidad y con una instancia del sector público, que era de fomento productivo, ¿no? Se trabajó con 50 micro y pequeñas empresas, ¿cierto?, que se les llamó empresas de oportunidad, porque eran empresas que tenían oportunidad de desarrollo, oportunidad de crecimiento en el mercado, ¿cierto? Se articularon 6 equipos de diseño, ya no éramos nosotros nuestro equipo, sino que además tuvimos que armar en el fondo un staff que se pudiera hacer cargo de trabajar con 50 MIPES, ¿cierto? Se desarrollaron 50 planes de diseño. Se hicieron 50 implementaciones, es decir, después de diseñar se implementó. Esto hubo recursos para eso. Y algo así como 500 desarrollos o 500 diseños en total. La inversión del Estado en este caso fue, porque esto fue un plan piloto, y Latinoamérica está lleno de eso, ¿eh? Está lleno de planes pilotos. Lamentablemente ninguno de ellos queda, o ninguno de ellos se extrae algo y se deja instalado. Vivimos un poco en torno a esa inmediatez. Y en este caso el Estado se metió la mano al bolsillo e invirtió $250.000 en este proyecto. Fue fenomenal. Estábamos, como quien dice, en llamas. Dijimos, aquí cambió la industria, ¿no? De ahora en adelante el Estado va a poner... Fue un acto puntual durante el año 2008, pero muy interesante como ejercicio. Además, mucho aprendizaje para nosotros como compañía, como empresa. Con un proceso entonces, ¿no? Un proceso. Desde una convocatoria y selección de empresas hasta una implementación de cada plan de diseño.
Y ahí hubo que ir a la imprenta, hubo que trabajar con los proveedores, ¿cierto? En el desarrollo de los packaging o lo que fuera que era necesario implementar. También transferimos conocimiento, no solamente a las empresas, sino que además a los consultores. Es decir, los diseñadores que participaron de este proceso además se vieron empapados, ¿cierto? De ciertos conocimientos, de ciertos elementos importantes para poder entender la problemática de las empresas participantes. Con un proceso ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Entonces, en cualquier mercado siempre vamos a tener empresas, en el fondo, clientes con distintos estadios de desarrollo y demanda por diseño. Eso hay que tenerlo claro. En cualquier mercado hay empresas que no tienen diseño, que no incorporan diseño, que no forma parte de su negocio. También van a haber siempre empresas en el mercado que usan el diseño como estilo, ¿cierto? Que se vea bonito ese concepto, ¿cierto? Más bien tradicional del uso del diseño. Van a haber empresas también, menos, pero van a haber empresas que utilicen el diseño como proceso, que tengan incorporado en su proceso el diseño industrial o gráfico, etc. Las menos que utilizan el diseño como estrategia. Y en algunos casos muy especiales uno se podrá encontrar con empresas que utilizan el diseño en su modelo de negocio. En Chile estamos por aquí, en general. Y probablemente el grueso de las empresas está aquí. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Uno tiene que elegir a quién va a atender. Voy a atender a aquel que solamente quiere diseño como estilo y me voy a preocupar de hacer un trabajo más bien estético. O voy a atender a aquel que requiere, ¿cierto?, un involucramiento mayor con el profesional, conmigo como profesional. O voy a intentar, ¿cierto?, estar al lado, al costado del gerente, del que toma las decisiones en la empresa, en una lógica más estratégica. Hay que elegir, hay que buscar. Ahora, para hacer esto, y esto es parte de lo que conversamos con la gente con los organizadores, era que, bueno, que era importante entender por qué hay que ser formales, por qué nuestro quehacer debe ser empresarial, por qué nuestro quehacer no puede ser independiente en la casa, con un Mac ahí, con un Soho, ¿no? Small office, home office, alternativo. Está muy bien eso, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, hay una premisa de que para poder crecer es necesaria cierta estructura. Esto no significa que haya que ponerse corbata, chiquillos, ¿ok? O andar vestido aquí como yo. Pero hay que tener cierta estructura. Y hay que tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Hay que definir roles. Y los que tienen acá estudios de diseño me van a entender, ¿cierto? Hay que definir roles y muchas veces aparece nuevamente otro dilema, diseñar o gestionar. ¿Quién diseña y quién gestiona? ¿Se puede hacer ambas cosas? Es bastante difícil, creo yo, ¿cierto? En algún momento, para poder crecer hay que soltar el lápiz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y eso es una decisión un poco dura, una decisión difícil de hacer porque quienes diseñan tienen una pasión por su quehacer, ¿cierto? Pero para crecer hay que generar una estructura, para crecer hay que definir roles. Normalmente en el mundo del diseño uno parte muy orquesta, ¿no? Este concepto del hombre orquesta. Toca la trompeta, toca el piano, le pega el bombo, ¿cierto? Se hace de todo. Pero en la medida que yo quiero crecer, en la medida que quiero atender más clientes, ¿cierto? O quiero abordar problemas más complejos, es necesario generar una estructura. Es necesario definir roles. Otro aspecto importante para poder formalizar o en el fondo ir dándole forma a la empresa de diseño es contar con asesores. En general, las empresas de diseño, nosotros decimos, se tiran a la piscina, ¿no? El diseñador se tira a la piscina.
como en el diseño hay mucho de eso, de como lanzarse, ¿cierto?, a diseñar, la gente se lanza un poco al negocio. El problema es que abajo no sé si hay agua, ¿no? Entonces es bueno asesorarse, no significa que uno tiene que gastar grandes sumas de dinero en torno a eso. Uno siempre tiene un amigo que es abogado, ¿cierto? Uno siempre tiene un amigo que es contador, que sabe de números. No sé si uno tiene un amigo que es agente de seguros, pero uno puede buscar, ¿cierto? Y probablemente el de la estrategia te va a cobrar sin problema, aunque sea tu amigo. Pero es bueno asesorarse, ¿cierto? Es bueno buscar la posibilidad, ¿cierto?, de... Porque uno no lo puede saber todo, si ese es el problema, ¿no? Uno no lo puede saber todo. Entonces, para poder desarrollar, para poder crecer, para poder establecer, ¿cierto?, una forma empresarial de gestionar el diseño, es necesario construir una mirada estratégica. Y volvemos entonces a la lógica de la estrategia. Una visión sistémica, ¿no?, del todo. Esta mirada del escenario, esto entender que, bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, 15.000 estudiantes de diseño, entonces hay una tremenda oferta. Y siempre van a haber diseñadores dispuestos a trabajar por menos dinero que yo. Cuando yo entiendo ese escenario, cuando entiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿ah? Oye, allá hay una erupción de un volcán, se viene, se viene. Uno la ve lejos, pero se viene, ¿cierto? Uno ve lejos a los chinos, pero se vienen, ¿no? ¿Sí? En cualquier momento se instalan acá, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En Nueva Zelanda, por ejemplo, yo soy bien reiterativo, viajo mucho para allá. Hace 15 años atrás no habían asiáticos, había, pero poquito. Hoy día está tomado. O sea, cuando tú vas, o sea, ya no hay ningún boliche de estos así, de estos convenience stores, ¿no es cierto? Estos como mini market, ¿no es cierto?, de esquinas, el boliche de barrio, que no sea atendido por un hindú. ¿Ah? Hay un personaje en Los Simpsons ¿sí? ¿Ok? Bueno, ese está de todas las esquinas en Oakland, en la ciudad principal. Se vienen. Asia se viene. Y por lo tanto hay un escenario futuro que hay que hacerse cargo de él. Y por lo tanto hay que tener una visión sistémica, entender. Pero también obviamente no hay que perder esta mirada. Hay que también estar en el detalle. El diseño es una actividad de detalle. Sin duda, ¿no? El diseño es una actividad de detalle. Los gráficos, ¿no es cierto? La tipografía, el serif, ¿cierto? En los de producto, oye, que la forma, que la curva, que la función, ¿cierto?, que la palanca. Todo un tema. Los textiles, ¿para qué hablar? ¿Cierto? Entonces es una actividad de detalle. Pero no hay que perder de mirada, no hay que perder esta mirada también, ¿no? Entender qué pasa a nuestro alrededor. La mirada del explorador. En gestión, y esto es como casi administración 101, como dicen los gringos, siempre te pasan en administración un concepto que es como lejano, incluso para los que estamos en el mundo de la gestión, que es la misión. Entonces, si uno quiere tener una empresa, o uno quiere en realidad desarrollar una actividad profesional, ni siquiera tener una empresa desde el punto de vista de gerentes y qué sé yo, sino que tener una actividad profesional, es bueno definir una misión. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quiénes trabajamos? Son preguntas importantes a realizar cuando uno está en una actividad no solamente empresarial, sino que también profesional. ¿Y cuál es la visión? Y esto es como cuando a los niños te le preguntas qué quieres ser cuando grande, ¿no? ¿Se han fijado? Uno le pregunta, ¿qué quieres ser cuando grande? Bombero. ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Quieres ser doctor. Quizás el chico no va a ser doctor ni tampoco va a ser bombero, pero tiene una visión, tiene una mirada a sí mismo de cómo quiere ser cuando grande. Y uno debería hacer lo mismo, es decir, ¿qué quiero hacer en el futuro? ¿Dónde quiero estar en el futuro? No significa que yo voy a llegar a ese futuro inmediatamente. Ese futuro puede ser, normalmente es impreciso además, yo no sé cuándo, pero allá me gustaría estar, ¿cierto? Y tendré que tomar una serie de decisiones para ver si puedo llegar a ese estadio de desarrollo, ¿cierto? Pero no una pregunta menor, es decir, ¿a quién quiero atender o prestarle servicios en 10 años más? Es difícil contestar la pregunta, pero es necesario hacerla, ¿cierto?
también hay que conocer a estos, ¿no? Así que miren para el lado, vayan preguntándose, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Qué ofrecen? ¿Qué los diferencia? ¿Dónde están? Porque la competencia existe. No estamos en mercados perfectos, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes tiene aquí un monopolio. Todos en el fondo están de alguna manera desempeñándose en un mismo rubro. Entonces es necesario conocer al competidor inmediato y al más lejano. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué los diferencia? Y hay una pregunta importante anterior. ¿Qué los diferencia? Porque si yo me dedico a diseñar sitios web y el de al lado se dedica a diseñar sitios web, ¿por qué me van a contratar a mí y no a él? Porque yo me he visto fantástico, por eso me van a contratar, porque soy hermoso. Alguien podría decir por precio, pero esa es la peor respuesta. Porque si competimos por precio, estamos liquidados. Cuando entramos en el juego de la competencia por precio, estamos liquidados. Entonces una empresa, o en el fondo un estudio de diseño, es una empresa, lo queramos o no. Quizás no nos gusta llamarnos empresa, nos gusta llamarnos estudio. Eso es bien interesante, viene como del mundo del arte, ¿cierto? Viene como del mundo del arte, porque muchas escuelas de diseño surgen desde el arte. Otras surgen desde lo industrial, como la Bauhaus y todos los que siguen, ¿no? Pero hay unas bases muy fuertes en el arte, entonces nos gusta en el mundo del diseño decir que tenemos un estudio de diseño, no que tenemos una empresa de diseño. Como que nos parece incluso un poco obsceno quizás decir que somos una empresa. Pero finalmente somos una empresa. Prestamos servicios. Y por lo tanto, para competir hay que innovar, hay que diferenciarse, hay que hacerlo distinto que el otro. Pero no basta con el producto. No basta con el sitio web, con que yo digo yo hago sitios web. ¿Ah? O yo hago vestuario para mujeres o para niños. No basta con eso. Es necesario comprender lo que los clientes necesitan, ¿cierto? ¿Qué es lo que el cliente vende? ¿Qué es lo que el cliente necesita? Son preguntas que uno se tiene que hacer. No saco nada con decir, yo soy bueno para diseñar zapatos, por ejemplo. Qué bueno, muy bien. El tema está en que haya alguien que los quiera comprar, ¿cierto? Entonces, ¿es necesario pensar en el cliente? Sí. ¿O es necesario pensar en el usuario? También, como lo decíamos anteriormente, es un dilema. Probablemente en ambos. Y como buena empresa es necesario identificar oportunidades. ¿Vamos a trabajar por el encargo del cliente o por la demanda del mercado? Dos formas, ¿cierto? Si estoy ahí y llega un cliente y me hace un requerimiento, bien, puedo yo atender ese requerimiento. Pero quizás puedo yo identificar una oportunidad de mercado y ir donde el cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo este diseño. Se hace mucho en Europa, ¿cierto? Los diseñadores de marca, los diseñadores como Stark o una serie de otros diseñadores bien emblemáticos, diseñan y luego utilizan la marca de una empresa para poder vender. Los diseñadores, por ejemplo, de iluminación, trabajan con Artemide. Diseñan una lámpara y se la venden, le venden el diseño a Artemide para que Artemide, que tiene toda una cadena de distribución, ¿cierto?, venda el producto. Puede ser una forma, también. Aparece un poco el diseño de autor, pero el diseño de autor es difícil, el diseño de autor. ¿Cierto? Aquí adelante me hacen así. Es difícil el diseño de autor. Requiere de mucho marketing personal. ¿Ah? No vamos a hacer una clase de marketing hoy día acá, pero requiere de mucho marketing personal. Entonces, para que las empresas de diseño, en general las empresas, pero en lo particular una empresa de diseño pueda competir, es necesario emprender desde el modelo de negocio, desde la forma en que yo voy a hacer mi negocio, desde la forma en que yo voy a funcionar.
Ahora, esto no es un invento, ¿cierto? La Harvard Business Review, que es una publicación connotada en el mundo de los negocios, ¿cierto? Hace ya varios años, en el 2008, decía que los desarrollos empresariales más importantes o más espectaculares, ¿cierto? Surgen de la creación e innovación en los modelos de negocio, más que en la tecnología. Más que en la tecnología. ¿Saben por qué? Porque la tecnología es copiable en el corto plazo. Las malas lenguas dicen que cuando salió el primer iPhone, a las 3 semanas había un iPhone en el barrio chino. Claro, no era el iPhone, pero la tecnología es rápidamente copiable. O sea, al medio año que habían salido las tablets, la iPad, ¿se llama así? Al medio año ya había Samsung Galaxy, no sé, en fin, o algún competidor con una tabla, que no es el iPad sin duda, ¿no? Pero es una tabla y compite en el mercado como tal. Entonces, ¿qué es lo que es el modelo de negocio? El modelo de negocio es cómo una empresa o organización crea, entrega y captura valor. Voy a repetir eso, es como una empresa crea, entrega y captura valor. Y el énfasis está en el valor. ¿Ok? El énfasis está en el valor. No podemos centrar nuestro negocio en torno al precio. Si centramos nuestro negocio en torno al precio, siempre va a haber alguien que está dispuesto a cobrar menos. Siempre va a haber alguien dispuesto a cobrar menos. Y uno puede llegar a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que el colega cobre tan poco? Y que si el colega ya ni siquiera es colega, puede ser un chiquillo de 17 años que es bueno para el Photoshop. Y encontró que con esto se hacía unas monedas para el fin de semana. Y hace sitios web por 50, bueno, en el caso de Chile, por $100, ¿no? O marcas o logos por $20. Hay de eso también. Por lo tanto, tenemos que centrar el negocio en el valor. Centrar el negocio en el valor. ¿Qué es esto del valor? En Chile nosotros tenemos un problema semántico. Hablamos de precio o valor como al unísono. La verdad es que son distintos, ¿cierto? El precio es la transacción monetaria que existe entre un producto y un cliente, entre una empresa y un cliente. El valor es otra cosa. El valor tiene que ver con lo que llamamos la propuesta única de valor, con lo que nos hace distintos respecto del competidor. ¿Por qué debo yo contratar a esa diseñadora o a esa o a esa? ¿Qué los diferencia? ¿Cierto? Y los norteamericanos hace unos años han acuñado un concepto que cuesta traducir, pero lo vamos a tratar de traducir, que es el job to be done, o el trabajo por realizar, un poco eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tareas u objetivos que el cliente quiere lograr? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Cuáles son las tareas o objetivos que el cliente quiere lograr? Que mi cliente quiere lograr. No lo que yo quiero hacer. También puede estar eso. Yo puedo decidir después qué es lo que quiero hacer, sin duda. Pero ¿cuáles son las tareas u objetivos que mi cliente quiere lograr? Y luego mi propuesta de valor debe estar asociada a eso. Si no, a mi cliente no le va a hacer sentido. Tengo que lograr ese matching, ¿cierto? Entre lo que el cliente quiere y lo que yo también quiero hacer y puedo ofrecer. Porque no es lo mismo diseñar un afiche o decir yo diseño afiches que decir yo facilito la comunicación de alto impacto para el cliente. Suena distinto, ¿no? Y usted puede decir, bueno, es un tema semántico, es un tema de lenguaje. Sí, claro, pero también es un tema estratégico. Porque si yo le vendo a un cliente y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué haces tú? No, nosotros hacemos afiches. Tipo dibuja, pinta, maneja el Corel. Que decirle, mira, nosotros nos dedicamos a facilitar la comunicación de alto impacto de nuestros clientes. Y por eso vale, ¿ah? ¿Sí? Entonces, el afiche vale $200. Facilitar la comunicación de alto impacto para el cliente cuesta $2.000 o más. Esa es la definición de una propuesta única de valor. Es lo que a mí me hace distinto.
Es lo que me diferencia. Lo que hace que pueda cobrar esto y no esto. Caso. Esta empresa es una empresa que se llama Methven. Methven es una empresa de grifería. ¿Sabes lo que es grifería, no? Las llaves y duchas en lo particular. Y esta empresa, hace unos años atrás, ¿cierto?, se hizo dos preguntas. Esto fue hace como 5 o 6 años. Dijo, bueno, ¿cómo competir a nivel global? ¿Cómo hacemos para poder competir a nivel global? ¿Y quién será nuestro cliente en 5 años más? Esas son las dos preguntas que se hicieron. Estaban complicados ellos, ¿no? 6 años atrás es como el boom o la explosión de China. Y por lo tanto el boom o la explosión de productos más baratos. Y ellos distribuían en estos grandes retailers, ¿cierto? En estas grandes empresas, estos Home Depot, ese tipo de nosotros le llamamos ferretería, no sé cómo se llaman acá. Y claro, entran los productos chinos o productos brasileños, o sea, de otras latitudes y se empiezan a caer los precios, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer para competir en 5 años más? Porque en realidad caen los precios y no tenemos cómo competir con eso. Detalle aparte, una empresa de Nueva Zelanda, por lo tanto también los costos de producción son más caros. Entonces identifican un perfil de estudio y dicen, ok, mujer, 30, 60 años, profesional, nivel socioeconómico medio alto, o sea, tiene capacidad de consumo, con familia y una jornada laboral demandante. Y se centran ahí en ese último aspecto de la mirada del usuario. Jornada laboral demandante, con familia. Y hacen un proceso de diseño, ¿cierto? Y se dan cuenta que, bueno, que una persona que tiene poco tiempo para sí misma, con cortos periodos de tiempo para relajarse, y que normalmente toma largas duchas o baños por la noche. Ese es un momento, ¿o no? ¿Sí? Algunas de aquí me van a entender. Ese es el momento, ¿eh? Una copita de vino, ¿eh? Unas luces, unas velas, ¿eh? unas sales aromáticas, algo así. ¿Eh? A los Sex in the City, ¿no? Y dicen, ok, largas duchas o baños por la noche. Y entonces se preguntan, bueno, ¿cómo se conecta Methven, cómo se conecta esta marca, ¿cierto?, con el usuario? Y entonces pasan de una decisión estratégica de diseño a una decisión estratégica del negocio. Y deciden plantearse el siguiente desafío, diseñar y entregar la experiencia de ducha más satisfactoria del mundo. Recordemos que esto es una empresa que fabricaba grifería y duchas. La experiencia de baño que despierta los sentidos, decían ellos. Aquí está la gráfica, ¿no?, de la campaña. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron y diseñaron, tenían ya sus diseños de ducha, y diseñaron una ducha nueva. Se juntan articulan un equipo bastante más ecléctico de lo que normalmente tenían ellos. Tenían ingenieros, diseñadores industriales y tal. Porque esto fue en el contexto de una consultoría. La consultora va y trae a colación, ¿cierto?, aromaterapistas, gente vinculada con la experiencia, ¿cierto?, gente relacionada con el wellness, ¿cierto?, o sea, en el fondo el bienestar. Y estos asesores identifican ciertos factores necesarios para que la ducha sea satisfactoria. Inventan un kit, y este kit es una suerte de pot o de cápsula, ¿cierto?, que se incorpora, que trae aquí unas vainas, ¿cierto?, que se insertan ahí, que son infusiones, ¿cierto?, de aromaterapia, que se insertan en esta cápsula, ¿cierto? Esta cápsula va adosada, ¿cierto?, al sistema de la ducha, una ducha normal, de ellos obviamente también, pero finalmente una ducha que ellos ya tenían, por lo tanto no hay un producto nuevo ahí, sino que hay un concepto en como quien dice, en este elemento de paso, ¿cierto?, donde pasa el agua. Entonces tú insertas ahí esta cápsula, esta vaina, y obtienes, ¿cierto?, una ducha, ahí está, una ducha, una experiencia de ducha satisfactoria, distinta, con aromas, con sales minerales, en fin. Entonces el negocio ya no solo es acerca de vender duchas, ¿cierto? Porque, como decíamos anteriormente, no basta con definir el producto. No basta con definir el producto.
Entonces ya no basta, ya no es acerca de vender duchas, ahora es acerca de la experiencia de la ducha. Y por lo tanto ya no solamente venden artefactos, ahora venden infusiones aromáticas. ¿Cierto? Y por lo tanto ya no vendemos en el gran retail lleno de anaqueles, compitiendo con los chinos y qué sé yo, sino que ahora vendemos en tiendas de aromaterapia, en farmacias especializadas, ¿cierto? Nuestro producto está al lado del perfume, está asociado, ¿cierto?, a un precio y a un nivel socioeconómico, etcétera, distinto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de nuevos productos, pero además de nuevos canales de distribución, de nuevo mercado y de nueva comunicación, y por lo tanto de una nueva propuesta única de valor. Pero se fijan que la definición de la propuesta no tiene que ver con el producto en particular, sino que tiene que ver con cómo yo, con una semántica distinta, con una definición distinta. Entonces, una herramienta, una plantilla de modelos de negocio, todos la tienen ahí, todo esto, encimita ahí. Hicimos un tremendo esfuerzo con Carolina para que todos tuvieran una de esas. Déjenla ahí, solamente les estoy mencionando que la tienen, todavía no vamos a hacer nada con ella. Pero es una herramienta. Ahora, ¿por qué vamos a ver una herramienta acerca de modelos de negocio si estamos hablando de diseño, de gestión de empresas de diseño? Bueno, porque normalmente cuando uno quiere hablar acerca de su negocio, ¿cierto?, de nuestro negocio, cuando queremos hablar acerca de nuestro negocio y contárselo a un colaborador nuevo, o contárselo a un cliente, o contárselo o decírselo, ¿cierto?, a un socio, normalmente nos encontramos en un escenario como este, como de Torre de Babel, donde en realidad lo que yo quiero decir no necesariamente es lo mismo que va a entender el otro. ¿Ok? Esto sirve para muchas cosas. Yo puedo hacer una inducción para un nuevo colaborador, o puedo con esto, ¿cierto?, identificar cuáles son mis oportunidades de desarrollo comercial. En fin, tiene varias aristas. Entonces, esto es una herramienta que nos permite hacer esto, ¿no? Ponernos de acuerdo en términos visuales, en términos de significado. Y finalmente en términos estratégicos, en términos de la estrategia, de a qué se dedica la compañía y para dónde vamos. ¿Cómo funciona? En general, lo que uno hace cuando uno define un modelo de negocio es que define el segmento de mercado, es decir, a quién atiendo, quiénes son mis clientes. En el caso de un diseñador, bueno, quiénes son las empresas que voy a atender, ¿cierto? O las instituciones o organizaciones a las cuales voy a atender. Recordemos que uno solamente le puede prestar servicios a una empresa, sino también a organismos del sector público, organismos del sector privado sin fines de lucro, etc. Entonces, ¿quiénes son nuestros segmentos de mercado? ¿A quién atiendo? E inmediatamente definir cuál es el job to be done de estos segmentos, es decir, cuál es la tarea o actividad que ellos quieren lograr. Y a partir de esa definición, de ese job to be done, de esa tarea por realizar, ¿cierto?, defino entonces una propuesta de valor, una propuesta única de valor. Nuevamente, hay una cuestión semántica. Yo no puedo decir, ok, voy a atender a micro y pequeñas empresas, ¿no?, y esta gente necesita sitios web. Entonces mi propuesta única van a ser sitios web. No. Estas empresas necesitan comunicar su oferta. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que voy a generar diseños que faciliten esa oferta, que es distinto que decir hacer sitios web. Pero más allá de una definición semántica o de una definición en papel en que uno dice una idea, así como que nosotros vamos a facilitar comunicación del cliente, eso además abre una serie de oportunidades, ¿cierto? Porque si yo digo que voy a facilitar la comunicación de un cliente, me salgo del detalle de la web. Puede ser web, puede ser papel, puede ser comunicación exterior, puede ser branding, ¿cierto? Puede ser hay una serie de posibilidades que yo puedo desarrollar. Entonces también me plantea a mí una perspectiva, una forma de hacer las cosas distintas. Entonces, lo primero, segmentos. Y luego, ¿qué propuesta de valor le entrego a esos segmentos? Recuerden, que me diferencie, ¿cierto? Que me haga distinto del competidor. Luego tendré que definir, bueno, cuáles son los canales. ¿Cuáles son los canales? Es decir, ¿cómo voy a distribuir yo esto? Yo estoy aquí en Montevideo, ¿cómo vendo algo en Asunción? ¿Voy a viajar una vez a la semana a Asunción? No sé. ¿Voy a tener una oficina o un representante de ventas en Asunción? No voy a viajar, voy a hacer todo en línea.
por ejemplo. O voy a viajar una vez al año, voy a hacer un roadshow, ¿no es cierto? Voy a pasearme por distintos potenciales clientes. ¿De qué forma voy a distribuir mi producto, mi servicio? Y de qué forma también lo voy a comunicar, es decir, cómo hacer el marketing de esto, ¿no? ¿Cómo hacer el marketeo? Web, online, voy a invertir algo de recursos, no sé, Google Ads, ¿cierto? Google AdSense, en fin, tanto soporte hoy día que hay para poder comunicar, para poder empujar la oferta a la demanda. Entonces, ¿de qué forma distribuyo y de qué forma comunico principalmente, ¿no? O promociono. Y bueno, también tendré que definir de qué manera cobro, ¿no? ¿Cuál es el modelo de precio? ¿Cuál es el modelo de precio? Y yo puedo definir una venta 1 a 1, ¿cierto? O sea, yo cobro por vez, por diseño. Cada vez que diseño, cobro. Esa es una forma. Pero también puede ser por suscripción. Puedo tener un acuerdo permanente con un cliente y tener una cuenta con él y él me paga un fee global durante el año y yo le hago una cantidad de diseños o de desarrollos durante ese periodo de tiempo. En el caso de las MIPES, que son normalmente empresas muy pequeñas que tienen poca capacidad financiera, quizás no hay que cobrarle. Quizás hay que hacer que el sector público pague. No necesariamente tiene que pagar el destinatario final del diseño. O quizás me tengo que asociar a esa empresa y entonces yo veo una oportunidad en una empresa que desarrolla, una pequeña empresa que desarrolla vestuario, por ejemplo, y no tiene su comunicación gráfica o comercial desarrollada, y yo me transformo en el socio y le digo, perfecto, no te cobro, pero voy a ir al negocio. Y de aquí en adelante, un porcentaje de tu margen es mío, se firma un contrato, funciona. Se puede. Entonces, ¿de qué forma voy yo a capturar? ¿Se acuerdan que la definición de esto de un modelo de negocio es crear, entregar y capturar? ¿De qué forma capturo? ¿Cierto? Voy a capturar el valor. ¿De qué manera? Y claro, uno mira esto y de alguna manera uno rápidamente, este es como el front office, ¿no es cierto? Es como la parte delantera del negocio. Como cuando uno llega a un boliche, ¿cierto? Y hay un anaquel y está el dependiente, la persona que te atiende, y uno ve lo de adelante. Ve el precio, ve la comunicación, ve los productos. Y de inmediato aparece también un factor, bueno, esto es lo que compite, ¿no? Entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi estrategia de competitividad? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo comunican? ¿Cómo venden? ¿Cuánto cobran? Hay que hacer esa mirada. Y uno lo podrá hacer más o menos estructuradamente, pero finalmente hay que hacer esa descripción. ¿Quiénes son mis competidores? Forma parte del modelo de negocio. Nadie funciona aisladamente. Aquí todos van a competir. Los que son alumnos acá en, no sé, 3 años más, no sé, van a estar compitiendo. ¿No? Y uno no se puede abstraer de esa realidad. Decir, no, yo soy súper especial, súper distinto y entonces no compito con nadie. Y entonces, para poder desarrollar esta propuesta de valor, para poder hacer esto, para realizar estos canales y poder cobrar, bueno, tengo que tener cierto soporte. Esto tiene que operar, hay un backstage, ¿cierto? Esto es como una obra de teatro. Entonces, en el escenario están los actores, está ocurriendo la obra, está aquí, está ocurriendo esto. Están los clientes, está, ¿cierto?, el público, está la propuesta de valor, están los canales, está el precio. Eso es lo evidente. Pero detrás, en el backstage, están ocurriendo cosas. Y por lo tanto, ahí tengo que identificar en el modelo de negocio cuáles son mis capacidades y cuáles son las actividades que son claves. Cuáles son las capacidades y actividades que hacen que esa propuesta de valor se dé, ocurra. Y yo al identificar esto, podré identificar que quizás tengo carencias. Y que en realidad para desarrollar diseño web sí necesito a un programador. Y podré quizás integrarlo al interior del staff, como parte de mi empresa, de mi emprendimiento, o quizás tengo que simplemente subcontratar. Pero al yo obligarme a definirlo, a identificarlo, a describirlo, me puedo dar cuenta de eso. Previo a eso probablemente no me podía dar cuenta. Entonces es necesario identificar cuáles son las capacidades instaladas. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo instalado?
¿Qué sé hacer? ¿Cómo ese hacer me permite generar una propuesta de valor? ¿Y cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades principales en una oficina de diseño, en una empresa de diseño? El diseño, claramente. Pero solo el diseño, ¿no es cierto? Hay actividades comerciales, hay actividades administrativas, que son una joda, ¿no? Una lata. Nosotros decimos en Chile una lata, algo fome. Actividades administrativas. Hay que juntarse una vez al mes con el contador, la declaración de impuestos, ¿eh? Hay que ordenar las órdenes de compra. Es una actividad administrativa. Y normalmente cuando uno parte, uno no tiene alguien que haga eso, lo tiene que hacer uno. Nuevamente, roles, ¿cierto?, dentro de la organización. Si yo crezco, probablemente tenga capacidad para tener a alguien que haga eso. Y yo dedicarme a lo importante, dice la gente. Pero lo administrativo también es importante. Si no estoy ordenado, es muy difícil crecer. Y no hay modelo de negocio sin partners. Para un gráfico no hay modelo de negocio si no tiene una imprenta que le dé buen precio y que le haga bien el trabajo. ¿Cierto? Hoy por hoy, donde China es un tremendo productor, China es el gran partner de grandes empresas o de muchas empresas, ¿cierto?, que diseñan. Saliéndose del clásico Apple que produce todo en China, ya lo sabemos. Hay muchas empresas, por ejemplo, en Chile hay una empresa que se llama Casa Ideas, ¿cierto?, que hace productos para el hogar principalmente. Todo lo diseña en Chile, pero todo lo produce en China e India. Entonces la fábrica en China e India es un partner, es un socio estratégico. Hay que identificarlo, ¿quiénes son nuestros socios estratégicos? Y hay veces que el socio estratégico es uno y es tan importante que si ese se cae el negocio. Donde hay un proveedor que es clave para mi negocio y si se cae el negocio. ¿Quiénes son? ¿Cómo genero una relación permanente con ellos? ¿Cómo cultivo esa relación? ¿Dónde están? Y bueno, cuando uno mira aquí, tengo actividades y partners y aparece rápidamente un elemento que es fundamental en un modelo de negocio también, ¿cierto?, que son los costos. Y aparecen los números que son tan incómodos para nosotros en nuestra formación, ¿no? Aparecen los costos, ¿cierto? Entonces, cada actividad, ¿cierto?, cada relación con el partner, etcétera, implica costos. Y claro, esto es como una foto, ¿no? Yo cuando describo el modelo de negocio de una organización que ya existe o de una que podría existir, lo que estoy haciendo es sacarle una foto. Y como el hombre acá está inmortalizando el momento, ¿cierto? Le saco una foto al modelo de negocio, le saco una foto a la empresa, a la organización, cómo está y cómo se estructura, ¿cierto? El problema es que, bueno, antes del problema, y aquí establezco la relación de rentabilidad, ¿cierto? Tengo un modelo de precio, es decir, la forma en que cobro, y acá tengo los costos. Y lo que obviamente hay que buscar es que los precios no me generen mayores ingresos que los egresos, que son los costos. Esto cuesta, ¿eh? A veces cuesta. Sobre todo si uno funciona en la casa. Uno tiene una oficina en la casa y uno como que se olvida que hay que pagar esa vida, porque hay que pagar el aseo de donde uno vive, que hay que pagar las cuentas. Y uno dice, no, yo puedo cobrar, y lo que ocurre, puedo cobrar menos a mi cliente porque no tengo oficina. Mentira. Todos los meses hay que pagar la renta, el arriendo. Todos los meses hay que pagar internet. Todos los meses hay que pagar el café. Comprar el café, comprar el papel higiénico, en fin. Son costos que deben ser considerados. Si no, no se puede crecer. Pero el problema es que no saco nada con hacer una foto, porque finalmente todos los mercados son dinámicos, todo está cambiando. Y hoy día esa es la tónica, el cambio es permanente y no nos gusta, pero así es.
Y así como hoy día hay 5 escuelas de diseño, quizás en 10 años más van a haber 15 escuelas de diseño. Y ya no van a haber, no sé, 300 estudiantes de diseño en todo el país, sino que van a haber 1000. Por lo tanto, el escenario siempre está cambiando. Y entonces me tengo que hacer cargo de la estrategia de crecimiento. Y aquí aparece nuevamente la visión, es decir, cómo planeamos crecer, cómo será la empresa en 5 años más, qué venderemos y a quién y dónde. Hay que hacerse esa pregunta y hay que hacérsela temprano, no hay que hacérsela en 5 años más. Hoy hay que irse para la casa y preguntarse, ¿qué voy a estar haciendo en 5 años más? Y no preguntárselo todos los días, porque si no es un martirio, pero por lo menos una vez al año, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, todos tienen una hojita, ¿no es cierto? Bien. Lo que les voy a pedir es que cada uno agarre esa hoja, ¿sí? Este es un pequeño ejercicio muy corto, ¿ah? Para el cual Carolina trabajó arduamente haciendo fotocopias el día de ayer. Y quiero que cada uno de ustedes describa su modelo de negocio y se lo explique a la persona que tiene al lado. ¿Ok? Y cada uno de ustedes describa, con esta pequeña herramienta, ¿cierto? Describa su modelo de negocio. Si quieren anotan y apuntan las hojas de ustedes, la pueden rayar, ¿cierto? Y luego le explican al que tiene inmediatamente al lado cuál es su modelo de negocio. Algunos de ustedes me van a decir, es que yo no tengo empresa, no tengo negocio. Pero uno siempre tiene alguna forma, ¿cierto? Aunque uno sea estudiante. Yo cuando era estudiante hacía clases particulares, así que algún negocio tenía armado. ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Lo describen y se lo explican al de al lado, de inmediato. Tienen 5 minutos. Tiempo. Si no alcanzaron, no importa, tienen tarea. Si no alcanzaron, no importa, tienen tarea. Se fijan cómo facilita la herramienta, ¿no? Rápidamente empieza a facilitar la conversación en torno a una estructura que normalmente uno en la cabeza no la tiene. Esto es bien curioso. En el mundo de los negocios normalmente nos enseñan una cosa que se llaman los planes de negocio. Los planes de negocio es una estructura, es un índice que permite definir un negocio, una empresa y finalmente evaluarlo desde un punto de vista financiero. Es decir, si es que, como decía el modelo de Design Thinking, el negocio es viable o no, en términos numéricos. Y los planes de negocio son una herramienta muy útil para poder evaluar proyectos. Pero de alguna manera es una hipótesis de 60 páginas que tarda tiempo. Y cuando uno tiene oportunidades de negocio que están ahí, inmediatas, viene quizás a colación un poco más interesante hacer una definición de modelo de negocio, testear y luego aprender y ver si es que a partir de ahí genera un plan de negocio que le dé sustento a esa idea inicial. No son herramientas complementarias de todas formas. Bien. Otra forma de entender también, o de describir, o de definir, en el fondo, la propuesta de valor, es lo que los italianos, en especial la gente del Politécnico de Milán, nombran como sistema producto, es decir, la relación, ¿cierto?, del producto, del servicio y la comunicación en una empresa. Los italianos lo que hacen es que describen en el fondo casos de éxito, lo cual es bien cómodo con esta metodología. Pero dicen, bueno, una empresa que es exitosa es una empresa que, claro, tiene un producto, pero no solo tiene un producto, sino que además tiene un servicio asociado a ese producto, que le agrega valor, sin duda. Pero además tiene una comunicación asociada a ese producto. Entonces hay un sistema, ¿no? Hay un sistema. Nosotros en la consultora tenemos... Y aquí es interesante porque en el mundo del diseño en general, y en particular la gráfica, más que el diseño textil, donde normalmente el resultado final es un objeto, o lo industrial, en que uno, si se transforma en productor de sus propios productos, puede tener rápidamente, no sé, mesas, sillas, en fin, definir un portfolio de productos. Es interesante cómo uno debería forzarse a empaquetar productos.
anoche lo conversábamos acá con los demás expositores, con la gente de la organización, que muchas veces el cliente te dice, oye, mira, necesito que nos hagas una consultoría de esto y quiero saber el precio. Y uno no conoce al cliente, no sabe de qué tamaño es, no sabe cuáles son sus requerimientos, pero el cliente quiere una respuesta de un precio. Entonces, ¿cómo somos capaces de equilibrar eso? ¿Cierto? Porque muchas veces en esa necesidad, ¿cierto?, de cerrar con un cliente, uno dice, ya, ok, se lanza uno con un precio y resulta que después las necesidades del cliente eran superiores a ese precio. Y el cliente se transforma en un cliente problema. Entonces la evaluación o el armado, el empaquetamiento de productos que a mí me dan certezas es importante, no es menor. Y habrán distintas formas de ponerle precio al producto, al servicio, ¿no?, o al producto. Ya sea por la cantidad de horas que uno desarrolla, o por la envergadura del proyecto, o por el tamaño del cliente. No vamos a hacer una clase de precio acá, pero hay distintas formas, ¿no? Y creo que ahí no hay recetas. No hay recetas, ¿no? Pero la mirada del sistema es interesante. Nosotros, por ejemplo, en la compañía, en la oficina, tenemos en este nuevo emprendimiento o intraemprendimiento que se llama Inspark, ¿cierto? Tenemos 3 productos. Tenemos un producto de consultoría de modelos de negocio, ¿cierto?, que ese no tiene precio, porque la única forma de evaluar cuánto va a salir esa consultoría es entender quién es el cliente. Por lo tanto, requiere inicialmente una reunión con el cliente. Y hay una anécdota. Nos llegan clientes que dicen, oye, necesito una consultoría en innovación del modelo de negocio, o sea, el uso de esta herramienta que recién estábamos viendo, entre otras cosas. Y quiero que me des precio PYME y cuánto vale esto. Entonces, oye, nos gustaría juntarnos contigo porque, en fin, queremos conocerte. No tengo tiempo, necesito el precio ya. Perfecto. Entonces nosotros tenemos una hojita ya prehecha, prediseñada, o 2 hojitas o algo así, con un planteamiento muy genérico, ¿cierto? Y un precio así. Entonces, si ese cliente está dispuesto a pagar ese precio así, nosotros obviamos la reunión, obviamos ese conocimiento, ese tiempo que le tenemos que dedicar para poder desarrollar una propuesta más vinculante. Y si el cliente no lo toma es porque nos estamos evitando la problemática de haber tomado un cliente que le llamamos un cliente problema. Entonces tenemos por una parte el producto y por otra parte tenemos ciertos servicios asociados a ese producto. Entonces tenemos el producto de la consultoría en modelos de negocio, tenemos productos de innovación, o sea, asesorías en innovación en productos y servicios, que es toda una mirada, ¿cierto?, desde el design thinking, que es esa metodología o esa forma de entender los problemas, y tenemos transferencia, que es capacitación principalmente, hacia equipos directivos. Esa tiene precio, está empaquetada, vale tanto, ¿cierto? Tenemos servicios asociados, sí, porque tenemos seguimiento, ¿cierto?, de los proyectos que establecemos. Establecemos una relación permanente con el cliente, ¿cierto? Le damos postventa. Y tenemos comunicación, sí, tenemos una web, ¿cierto?, autoadministrable, donde comunicamos lo que hacemos y también capturamos requerimientos. Es un sistema producto. Ahora, también es necesario generar un argumento de venta, y esto los profesionales aquí presentes lo tienen claro, ¿cierto? Y también las anécdotas son múltiples, ¿no? Donde en realidad mi proceso es súper loco, y de repente a las 4 de la mañana me inspiré y hice el logotipo. Y salió. Y después el cliente quiere contarle una historia, que esto fue un proceso, qué sé yo, en fin. La verdad es que sí, el proceso creativo es un proceso caótico, ¿cierto? Es un proceso, pero no una inspiración divina, eso hay que tenerlo claro. El proceso creativo surge a partir de un marco referencial. Un diseñador con 30 años de experiencia probablemente le sale un diseño rápido, efectivo, funcional, en cosas quizás de días o minutos o horas. Y a un joven de 25 años se va a demorar un par de semanas en hacerlo. Tiene que ver con los marcos referenciales, con las experiencias que cada uno tiene, ¿ya? Pero no es gratuito, no es inspiración divina.
Ahora, el proceso igual ayuda. Yo conversaba hace un par de años atrás con la gente del IIT, del Instituto Tecnológico en Chicago, de Chicago, bien digo, el IIT, que son herederos de la Bauhaus. Hay varios alemanes ahí, que se en fin, instalados desde hace muchos años, y ellos son proceso, ¿no? Están como en el año 60, en el año 70, ¿eh? Proceso. Entonces, el profesor decía, en su clase de magíster, decía, está muy bien la inspiración y todo, pero ¿qué pasa cuando tú tienes un deadline a las 10 de la mañana el otro día y son las 3 de la mañana y todavía no tienes el producto o no tienes el diseño? Es necesario tener un proceso. Para bien o para mal. Entonces, el proceso tiene dos virtudes. Primero, te ordena y segundo, además, permite comunicar lo que uno hace, porque el cliente, como les decía anteriormente, no tiene idea de diseño, no sabe. Cree que esto es magia. Cree que esto es inspiración divina. Cree que diseñar un folleto, un volante o un aviso es una cosa de artistas locos y esto es rápido, qué sé yo, en fin. Y además con el computador, oye, si mi cabro es chico, ¿no? Caso clásico, ¿no? Hasta mi hijo hace sitios web. Entonces es importante el proceso porque con eso me permite a mí transparentar y educar al cliente, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el proceso de ese proyecto que les mostrábamos anteriormente, ¿cierto? Que define ciertas etapas o momentos, ¿cierto? Dentro de la actividad de consultoría. Levantamiento, diagnóstico, ¿no? Identificación de modelos de negocio, análisis de la estrategia, escenarios, en fin, definición de necesidades, de innovación, plan de diseño, un proceso donde el otro lo entiende. Entonces, hay un acto de comunicación bien interesante en definir el proceso, ¿cierto? Acá, por ejemplo, este es un primer apronte que nosotros hicimos hace como 5 años atrás. Nosotros tenemos en el área de Consulting Design una temática bien potente nuestra, tiene que ver con las marcas territoriales turísticas. Marcas territoriales turísticas. Branding territorial, pero en el ámbito del turismo. Y hemos hecho varias. Y esta fue el primer apronte, hace como 4 o 5 años atrás, cuando hicimos una presentación para adjudicarnos un proyecto, con un proceso. Una mirada primero desde el diseño del escenario, ¿cierto? Un análisis del entorno, del territorio, ¿cierto? De la realidad interna, después misión, visión turística, en fin, hasta llegar al sistema producto. Aquí hay otra mirada, ¿cierto? Esta es un proceso de trabajo, de metodología de trabajo en un taller, ¿cierto? Porque uno lo tiene claro, pero el otro no lo tiene claro. Entonces yo tengo que ser capaz de comunicar mi proceso. Y eso es creación de valor. Y eso implica justificar por qué yo cobro lo que cobro. Aquí, esta es una evolución del proceso de diseño de marca territorial que desarrollamos, esto se hizo un par de años atrás, en el norte de Chile. Hicimos una nueva mirada a nuestro proceso, ¿no? Entonces, información secundaria, fuentes secundarias, observación, un trabajo de workshop, diseño de alternativas, validación del diseño, fase de rediseño, validación, encuesta, en fin. Nuevas formas en que uno va entendiendo el proceso o el qué hacer. Y como estamos hablando de innovación y estamos hablando de empresas de diseño, bueno, también es importante gestionar el conocimiento porque uno no se puede quedar con lo que uno aprendió en las clases, en el aula, ¿no? Y también, si bien es cierto, uno aprende en el qué hacer, también es bueno estudiar. Y por lo tanto, hay que estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Que es lo que hemos hecho nosotros, somos unos fanáticos de una serie de sitios web. Hoy día con la internet esto es fantástico, porque hace 10 años atrás había que irse a la biblioteca. Y la biblioteca, sobre todo en Latinoamérica, que estamos un poco lejos, todo estaba como 3 o 4 años atrasado, ¿cierto? Porque no hay cosas en inglés, se presume que la gente no lee en inglés, entonces está todo en español, hay que esperar la traducción, en fin. Entonces nos hemos vuelto unos fanáticos de distintas fuentes de información en torno a el qué hacer, pues no solamente el diseño, sino que una serie de otras disciplinas, cosas que están pasando. Por ejemplo, TED, ¿conocen TED? ¿Sí? Algunos ahí que dijeron sí, qué bueno, fantástico. ¿Ah? Hay una TED en Buenos Aires fantástica que organiza acá mismo. Fenómeno, aquí todos tienen que ir a eso es muy entretenido. Es un acto ahí de que ocurren cosas, es muy entretenido. Entonces, bueno, TED es una tremenda, además que hoy día con redes sociales tiene subtítulos, el que no sabe inglés no importa, está en chino, mandarín, en todos los idiomas posibles, muy, muy potente. Springwise, que es otro sitio web, un sitio web donde hay una base de datos de ideas de negocios.
Pero no hay ideas de gente que se le ocurre cosas, no, estos son emprendimientos reales y hay 6.000 voluntarios alrededor del mundo que suben semanalmente negocios inspiradores, negocios que están funcionando, que son distintos, que son diferenciados, que son innovadores en Brasil, en Alemania, en Sudáfrica, en Estados Unidos, etc. En los más diversos tipos de áreas o ámbitos. Sustentabilidad, online, fashion, transporte. Usted dígalo, ahí está. Es una base de datos bien potente, existe desde el año 2006 y no para. Bien potente. IDEO.com, que es el sitio web de una compañía, ya les mencionaba a estos tipos que inventaron esto del Design Thinking, que es, yo creo que una de las 5 compañías de consultoría en diseño más grandes del mundo. Tienen 600 personas trabajando, 7 oficinas, son un monstruo. Deberíamos por aquí deberíamos juntarnos entre varios, hacer una asociatividad y decirle que seamos sus representantes en Latinoamérica, pero no tienen a nadie acá. Acepto invitaciones. Potente, un sitio web tremendo, con mucha casuística, mucho caso de éxito, bueno, cosas que han hecho ellos, que trabajan con grandes marcas. Y además, documentación para bajar. Por ejemplo, aquí hay este es un kit, el proceso completo de Design Thinking, gratuito, 250 páginas, en alta definición, en PDF, para bajar. Está en inglés, pero bueno. Si uno tiene una buena láser, se arma un libro impecable. Además, uno lo puede comprar, obviamente, si uno quiere. Está gratis, es un freemium, ¿cierto? Freemium. Gratis y una opción premium, ¿cierto? Para encargar. De lujo, qué sé yo, en fin, con tapadura y tal. Potente. Trendwatching, que es un primo de Springwise, ¿cierto? Los mismos tipos creadores de Springwise dijeron, bueno, ¿cómo armamos un modelo de negocio, ¿cierto? Que nos haga esto sustentable, porque en realidad de las redes sociales no se vive. Y entonces inventan esto que se llama Trendwatching, que no hacen otra cosa que es un staff de tipos, investigadores y tal, que analizan todo lo que se sube en Springwise y capturan, ¿cierto?, las oportunidades de lo que está ocurriendo en términos de tendencia de negocios en el mundo. Y hacen algo así como un informe trimestral que es gratuito, de bajada por PDF, hoy día en español, más aún, ¿cierto? Antes era solamente en inglés, ahora hay una versión en español. Ahí dice, nuevo, leer nuestro Trend Briefing gratuito en español, desde el año pasado. Y sacan además, obviamente también es freemium, tienen una opción de lujos de fin de año que vale como $2.500, donde viene el estudio completo, ¿cierto?, de tendencia del año, con unos CDs, con presentaciones en PowerPoint, con las gráficas y qué sé yo, y todo un cuento muy interesante, porque te permite entender al cliente, ¿eh? No necesariamente entender nuestra realidad de diseño, pero sí entender las tendencias del mercado y entender al cliente. Entonces, cuando un cliente te dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos una empresa de quesos que queremos desarrollar unos quesos probióticos orientados a el wellness, ¿cierto? Al bienestar y y tú dices, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Sudáfrica, entonces uno está conectado, uno sabe qué pasa en esa industria, y que en Sudáfrica hay una empresa que también está en ese negocio, pero está en un negocio más cruzado, donde ese producto está asociado a los spas y se vende en conjunto en un paquete turístico. Entonces el queso forma parte de un paquete turístico, entonces uno se activa. Esta cuestión es marco referencial, uno se activa si uno está en contacto con este tipo de cosas. Y también lo negativo, por ejemplo, existe 99 Designs, que es un portal australiano, logo, web and more. Esto es crowdsourcing design. Crowdsourcing es un formato que surge en el mundo de la programación y se ha trasladado ahora al diseño. Entonces, aquí la empresa va, publica su necesidad y dice, tengo este presupuesto, y pone a todos los diseñadores del mundo ahí con cuchilla. ¿Ok? Yo te lo hago tengo $500. Yo te lo hago por 300 y más encima, aquí están mis propuestas. ¡Guau! Para arriba. A granel. Entonces el tipo tiene 50 diseñadores, 100 diseñadores o wannabes, ¿cierto? Gente que no es diseñador, pero que detrás del Corel, chofer de mouse. ¿Ok? ¿Vale? Claro, hay cosas que uno dice, bueno, pero no es de muy buena calidad lo que hay aquí. No, es verdad, pero el mercado, hay un segmento del mercado que no distingue calidad.
Ahora también es una oportunidad. Por ejemplo, en Latinoamérica está la versión en español, se llama Chusa. ¿Ah? Diseño de logos, webs e impresiones a precios accesibles. Presenta tu proyecto y eligen cierto. ¿Ah? Tienen además una base de datos ya de prediseños hechos. Entonces, con esto hay que competir, pues, chiquillos. Es un escenario duro, complejo. Entonces hay que estar al tanto de esto y entender dónde está mi espacio dentro del mercado. Si yo quiero competir contra esto, tengo que pensar en que tengo que quemar pestañas diariamente y hacer 60 diseños semanales. Sin mucho detalle, ¿no? Como a granel, como quien dice, ¿no? Volumen. Y quizás me hago gano por volumen, pero no por calidad. Y en general a los diseñadores les gusta el detalle, les gusta complicarse, ¿no? Una cosa ahí, parte de la profesión. Entonces, ¿cómo competir con eso? Entonces, mantenerse en la punta del conocimiento y en la innovación es crucial para las empresas de diseño. Si yo no estoy conectado con lo que está ocurriendo en el entorno, la solución que yo le voy a entregar al cliente no necesariamente es la mejor. Entonces hay que estar conectado. Y hoy día es fácil. Hace 10 años atrás no era fácil. Otro elemento, y esto viene de la praxis, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es la gestión web. Cuando uno tiene un estudio de diseño, una empresa de diseño, ¿cierto? La web hoy día es fundamental. Pero no la web, no la tarjeta de visita, porque uno muchas veces tiene una web, entonces ¿qué es lo que tiene en la web? Tiene un portfolio, las cosas que hemos hecho, los clientes que hemos tenido, quiénes somos, dónde estamos. Listo. Entonces un cliente se mete a esa web y se mete una vez y después no vuelve. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le pasa a muchos de nuestros clientes? Que dicen, no quiero una web. Bueno, pero ¿quién va a gestionar la web? ¿Quién la va a administrar? ¿Quién va a manejar los contenidos? No, es que no tengo nada de eso, no tengo dinero, pero quiero una web. Entonces, y quiero pagar poquito. Además. Entonces, la gestión web es un tema, porque es un tremendo canal en la medida que uno lo administra bien. Es un tremendo canal. Nosotros tenemos algo así como entre 600 y 800 visitas mensuales. Y dependiendo si es que estamos de ánimo y mandamos algún newsletter a nuestra base de datos, unos pics de 1200, qué sé yo, visitantes. Ustedes dirán, no es mucho. No, pero cuando uno ve el mapa de dónde vienen, tenemos gente de España, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, en fin, de Estados Unidos. Hay un posicionamiento de marca, hay una lógica ahí de que no solamente te conocen en tu entorno local. Esta es la web. Hagan la bolsa, ¿eh? Puede ser buena, mala, no sé, da lo mismo, ¿no? ¿Ok? Y tenemos artículos, ¿cierto? Y hablamos sobre nuestro quehacer. Y nos damos un tiempo para eso. Y bueno, ahí está el tema de los roles, ¿no? Porque no todos en la oficina hacen esto. Estoy yo, está Alejandro, que es otro de los socios. Y por ahí de repente aparece algún otro que dice, un artículo, una vez al año, pero bueno. ¿Ok? También algunos de nuestros trabajos que hacemos, ¿cierto? Hemos participado también en cosas que tienen que ver con política pública en torno al diseño. Por ahí por el 2007 hicimos una propuesta, de hecho, con un grupo de otras empresas al Ministerio de Economía sobre política pública de diseño, así que también estamos un poco en lo gremial. Ahí está. Alejandro es el experto en eso, yo me declaro acompañante. Lo del modelo de negocio, ¿cierto? Este proyecto que hicimos de nuevo de diseño. Cosas vinculadas al turismo. En fin, proyectos y ciertos artículos, ¿cierto?, que hablan de nuestro quehacer. Y eso comunica. ¿Qué comunica? Nuestra propuesta única de valor. Lo que nos diferencia. En Chile son pocas las empresas de diseño que hablan de lo que hacen. Uno podría decir, bueno, es que mis productos o las fotos de mis productos que yo diseño hablan por mí. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Ok? Estamos casi cerrando. Aquí proyectos de turismo, en fin, que esto es lo que les mostraba anteriormente como proceso. Y acá tenemos Inspire, que entonces ahora, bueno, los roles de nuevo, ¿no? Ahora hay que administrar 2 webs. Más pega, más trabajo. Pero está más chiquitita, aquí tenemos los productos nomás empaquetados, nada más. Aquí no tenemos
Todavía no cargamos, nos alimentamos de esto con historias, con contenido. Estamos todavía ahí en el ensayo-error, en la prueba. Vamos a ver si funciona, si camina. Por lo menos ya tenemos requerimientos de trabajo a través de la web. Entonces ya hay una señal. Entonces, estos son experimentos. Hay que probar, hay que testear, hay que lanzarse y montar una web y decir, ok, y voy a separar estos negocios. Yo hago diseño gráfico y también hago online. Separar los negocios. Voy a tener una web online para lo online, una web para lo gráfico. ¿Cierto? Y me voy a asociar además con un textil, entonces vamos a tener una web para los productos textiles. Y voy a ir atomizando, y después, pero abajo siempre las marcas de las otras empresas. Entonces, tú te metes ahí y dices, estos tipos tienen 3 empresas, son grandes. Pura comunicación, puro branding. ¿Cierto? El Twitter, hoy día, las redes sociales, ahí yo me declaro intensivo. Intensivo, constantemente. Y sigo lo importante, sigo a la gente que habla de innovación, habla de diseño y por lo tanto uno ahí obtiene información, ¿cierto? Uno se inspira. Y links, cuánta cosa hay. El SlideShare, por ahí me dicen que llegaron a mí a través de esta plataforma cuando me invitaron. El SlideShare es como el YouTube de las presentaciones, de los PowerPoints. ¿Lo conocían o no? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Buena fuente de información, no copien, Entonces la invitación es a diseñar el modelo de negocio de la empresa de diseño. Esa es la invitación, ¿no? No solamente a gestionar, sino que a entender estratégicamente de qué manera la empresa se plantea frente a su mercado, frente a su entorno, frente a sus clientes, frente a la competencia, ¿cierto? Por lo tanto, es el diseño de la empresa de diseño. Qué bonito eso, ¿no? Diseñar la empresa de diseño. A modo de conclusión, el diseño entonces es una herramienta estratégica y tiene que ver con innovar, claramente. Y por lo tanto hay un vínculo fuerte entre nosotros y nuestro mercado objetivo, que son las empresas. Porque la innovación hoy día está de moda. Y ojalá que el diseño estuviera de moda, pero finalmente la innovación es lo que está de moda. Entonces tenemos que transformarnos en un mediador, en un intermediador entre las oportunidades de mercado de nuestros clientes y nosotros como facilitadores de esa innovación. Y tiene que ver con imaginar el futuro, ¿cierto? Tiene que ver con lo que podría ser, con las posibilidades, ¿no es cierto? Y con esta pregunta que a mí me gusta mucho, que en inglés es el what if, ¿cierto? O sea, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? ¿Qué pasaría si exploráramos esta alternativa? ¿Qué pasaría si miráramos el negocio de otra forma? ¿Qué pasaría si rediseñamos completamente el modelo de negocio y hacemos que nuestra empresa sea cada vez más diferenciada, más competitiva y más exitosa? Muchas gracias. ¿Muy bien? ¿Muy bien?